Fíjense que yo trato de ser muy cuidadoso con estos temas que trato, porque mi propósito es construir, no es levantar polémicas inútiles y producir irritación en los Estados Unidos y en sus gobernantes y en sus autoridades. Y también quiero congraciarme de alguna manera, porque son mi estirpe, con mis hermanos de Latinoamérica. O sea, es una tarea que está pendiente de realizarse. A lo largo de los años se ha luchado mucho para que haya un entendimiento, una aproximación honesta, que produzca beneficios en ambas partes, que no solamente se privilegien las minorías, las riquezas, la corrupción, todas las maldades existentes. Entonces, el propósito es buscar que los errores que se han cometido, vamos a decir por ambos lados, por ambas partes, para quedar bien, tratar de superar esas miserias humanas, porque ha participado el hombre que ha destruido todo, sobre todo las oportunidades que tenemos. Nosotros tenemos grandes oportunidades en este continente de tener un país como este, floreciente, rico, poderoso en todos los órdenes, con un desarrollo tecnológico, científico, envidiable. Y por otro lado tenemos una extrema pobreza, una marginación social, un resentimiento, un odio, estimulado el odio, no es un odio natural. Y entonces hemos sufrido todos los azotes nosotros de la incomprensión del imperio, del imperialismo. Y nosotros somos imperialistas también, ¿qué te parece? No somos unos pobres diablos, no somos hijos de un país de miserables, somos poseedores de enorme riqueza. Lo que ha faltado ha sido dirigencia. Y al faltar dirigencia, hemos sido castigados por la incomprensión y la intolerancia. Y hay una cosa que en los últimos 50, 60 años se ha instalado en el continente y sobre todo en la mentalidad de la dirigencia de este país. Entonces, nosotros que conocemos desde adentro el problema, tenemos mucha autoridad moral para hablar del tema. O sea, no es que lo hemos leído y lo hemos aprendido en los libros o nos ha ilustrado la televisión. Nosotros hemos sido protagonistas ocasionales, no porque nos hemos propuesto, sino porque la vorágine de la lucha, que se desató hace 60, 70 años, nos volcó a los caminos. Y en los caminos nos encontramos con las realidades. O sea, por ejemplo, se nos acusó a toda Latinoamérica de corruptos, a los pueblos empobrecidos, de ladrones, de traficantes, de vagos. O sea, y por encima de todo eso, atrasados, indios, en fin, todas las descalificaciones humanas habidas y por haber, peores que en tiempos de la colonia. Y después de todo ese ensayo que se nos colocó, nos acusaron que somos comunistas. Y se desató una guerra contra nosotros. Además de todo lo que nosotros venimos padeciendo desde el tiempo de la conquista hasta hoy. Entonces ahí fue cuando a muchos de nosotros se nos despertó la curiosidad. ¿Cómo que somos comunistas? ¿Cómo que somos antisociales? ¿Cómo que somos todos ladrones y narcotraficantes? ¿Cómo que somos todos corruptos? Y entonces cuando uno de repente se despierta y empieza a ver que para que haya un corrupto tiene que haber un corrompidor, para haber un narcotraficante tiene que haber un consumidor, para haber comunismo tiene que haber una extrema pobreza en que se busque la igualdad social. O sea, todo lo que nos preguntábamos, porque nos sentíamos incriminados, tenía un origen. Había alguien que lo había causado el problema. O sea, no éramos nosotros generadores del problema, no éramos nosotros comunistas, desesperados, doctrinarios, filosóficos, sino sabían la mayoría de todos nosotros, no sabían ni leer ni escribir. Cuando uno le preguntaba en esos países que uno ha transitado por los caminos, no en las ciudades, en los mejores hoteles, sino por los lugares inaccesibles para muchos, si eran comunistas o qué les parecía el comunismo.
no sabían de qué estábamos hablando. Toda esa gente, muchísimos de ellos fueron masacrados por comunistas. Entonces, llegase el tiempo que uno transitando y averiguando e introduciéndose en las sociedades, ingresando a los países, conociendo su cultura, sus intereses, quiénes manejaban los intereses, bajo qué égida estaban dominados, a qué patrones obedecían, nos sorprendimos enormemente. ¿Qué te parece? Pero miren qué buen negocio fue acusarnos de comunistas, de extremistas. Nos metieron dictaduras en todos los países, rompieron lo que ellos sustentaban, los derechos humanos, la democracia, el libre albedrío, la justicia, todo, se pasaron por todo eso, nos metieron dictaduras y se apoderaron del 80% de nuestras riquezas. Nos instalaron sus corporaciones, nos obligaron a sostener créditos, porque ellos sabían que esos créditos no iban a ir para las poblaciones, para ayudar a los desposeídos. Ellos sabían que los que le permitían hacer todas las trafulcas, todas las trapisondas, sabía que pagaban un precio. Un general costaba 10 millones de dólares. Un general para hacer una revolución. Y los sucedáneos, 2, 3, 4, 5 millones. Con 50 millones de dólares se posesionaban de un país. Eliminaban el Congreso y a partir de eso, eliminaban el Congreso y a partir de eso hacían y deshacían. Ponían ministros, gobernadores, directores, ponían bancos, daban créditos, daban préstamos, en fin, todo lo que se ha hecho, y se terminó por enajenar nuestros países el 80%. Y a los que se prestaban para hacer ese trabajo sucio, les pagaban con prebendas. Y como robaban tanto y hacían tanto desastre económico, en nombre de sus corporaciones, adquirían deudas monumentales porque fugaban divisas, robaban, llevaban vidas de masás, de sultanes. Entonces sacaban leyes en sus congresos con sus diputados, senadores comprados y generaban leyes para pagar las deudas que ellos habían contraído, y esas son las leyes esas son las deudas que hoy están pagando todo el continente y estamos más pobres que nunca. Y fue eso con el pretexto de combatir la invasión del comunismo. Y nos mataron todo aquel que se resistía a averiguar. Si yo esto lo hubiera hecho en el 60 y me hubiesen acribillado, no estaría hablando ahora con ustedes. Entonces, eso fue un error. No vamos a juzgar ahora, no vamos a hacernos el Poncio Pilato. No vamos a decir que eso fue un grave error. Y sí, Estados Unidos y su poder corporativo se quedó con todo el continente. Pero hay 650 millones de gente hambrienta, muriéndose de hambre, sin trabajo, sin dignidad. Y eso algún día van a querer cobrar. Ya empiezan a cobrar. ¿Y qué están buscando? Porque eso es lo que hay que averiguar. ¿Qué está buscando esa gente marginada, pisoteada, humillada, despreciada? ¿Qué está buscando? Socios. Está buscando socios. Por eso los chinos y por eso los rusos tienen tanta preponderancia en el continente. Por eso se les recibe con los brazos abiertos. Porque el hermano mayor, como he dicho, o sea, el que pudiera haber sido la luz para hacer de esto un paraíso, de un continente, ahí tienen el resultado. O sea, no es que estoy hablando contra nadie. Entonces tenemos que corregir eso. No es venganza, no es una revolución, no, tenemos que corregir, estamos a tiempo. Y ese es el mensaje que yo le doy todos los días, directa o indirectamente, al gobierno de los Estados Unidos. Y vos dirás, pero estás loco, ¿quién te va a dar bola vos? No te creas, no se escuchan, nos oyen,
saben que estamos hablándole en serio y que no hay mezquindad en lo que hacemos. Pero esta prédica, contrario a lo que muchos creen, y frente a la indiferencia de otros, tiene contenido, tiene penetración. Es una voz que está en el éter y que estará por años. No es que mañana desaparece como si fuera un titular de un periódico. Y nuestros enemigos, si los observamos, cada vez tienen menores argumentos. O sea, tienen que acudir a la violencia para imponer sus razonamientos. O sea, ya hemos aprendido que la democracia, los derechos humanos, las leyes de las Naciones Unidas, todo eso es un verso, todo es una mentira, porque los que la dicen son los primeros que lo violan. Los que dicen y hablan de los derechos humanos son los primeros violadores de los derechos humanos, porque han sido los que han instalado el argumento de las extremas izquierdas, de las rebeliones, inventaron al Che Guevara. ¿Qué? El Che Guevara es un producto que produce mucho dinero. Che Guevara es un instrumento que utilizan para que la rebelión la corporicen. Ahí está. Un pobre muchacho que soñaba, deliraba con hacer una justicia social a los marginados. Pero nada más, no es el monstruo. Y no es que yo esté defendiendo, porque yo no lo he defendido ni lo defenderé nunca, porque nunca estuve de acuerdo con su teoría, porque veía que estaba usado. O sea, Che Guevara fue usado como ariete para hacer todo lo que hicieron. El Che Guevara nos costó el continente a nosotros. ¿Qué te parece? La guerrilla en todo el continente nos costó la enajenación de toda nuestra riqueza y la humillación y la pobreza. Eso nos costó el Che Guevara a nosotros. Por eso lo inventaron y lo hicieron un ídolo, por eso lo tienen en las camisetas. Mucha gente no sabe por qué está en las camisetas la cara de Che Guevara. Eso es un negocio. Eso es un gran negocio. No está en las camisetas de ningún norteamericano ni ningún europeo la figura de Ho Chi Minh, o del Ayatollah Khomeini, o de... En fin, ¿para qué te voy a nombrar? Pero porque eso no produce dinero, eso no es negocio. Pero entonces el pretexto inventado de ese comunismo furibundo, de lo filosófico, los comunistas, bien, el comunismo va a expropiar a todos. ¿A quién nos va a expropiar? A la inmensa mayoría que no tiene nada, ¿qué va a expropiarte? Y entonces esa es una reacción de la extrema oligarquía que en cada tiempo ha ido utilizando distintos elementos para mantenerse en el gobierno, en el poder absoluto y despojar lo más posible y tener siervos a su disposición, en la miseria, en la pobreza. Fíjate que ahora, por ejemplo, el tema de las vacunas lo están manejando. El tema de las vacunas lo están manejando con... Hay muchísimos países, muchísimos que no tienen acceso a la vacuna. Entonces, averiguamos de dónde partió todo esto. No te metas en eso, Reynoso, no te metas en eso. Entonces, nosotros conocemos todo, como dice el tango, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra y del beso que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Pero ojo, nosotros no queremos ir a la revolución social. Esa ha sido una trampa, nos hicieron caer. Nos hicieron entrar a ¿qué vamos a hacer? Que éramos los revolucionarios, que íbamos a lograr la justicia, que íbamos a imponer nuestros derechos. Venga, te dejaron para darte en la nuca. O sea, no vamos a eso. Nosotros vamos a tratar de recuperar pacíficamente por el razonamiento y el peso natural de los hechos y las circunstancias el lugar que nos corresponde. Nosotros no queremos violentar ninguna institución ni despojar a nadie que sea adueñado de lo nuestro. Por propio peso de la naturaleza eso va a volver a nuestras manos porque ellos van a llegar al final de la historia dándose cuenta que los necesitan
porque si siguen así se van a quedar sin consumidores. Y ellos necesitan consumidores para su proyecto futuro. Entonces ahí está el razonamiento nuestro. Pero no vamos a caer en la trampa, ni deben, ni debieran ingresar en la resistencia, ¿no? Quieren que resistamos para identificarnos. A ver, este es este. Somos todos que queremos asociarnos, queremos disfrutar de compartir la riqueza que es nuestra. Nadie no va a venir de los Estados Unidos a ningún país de Latinoamérica a regalarnos nada, no necesitamos nosotros. Tenemos tanta riqueza nosotros que podemos empapelar el mundo con la riqueza que tenemos nosotros. Si creáramos, por ejemplo, una moneda respaldada con las riquezas, con los valores auténticos y naturales que poseemos todo el continente. Entonces, todas estas cosas, estos razonamientos, alguien nos tiene que decir. Unos lo harán con mayor lucidez mental, con mayores recursos intelectuales, con más academia. Otros lo hacemos desde el pueblo. Un razonamiento muy menor, una resistencia a lo absurdo desde la gran mayoría, pero en escala menor de la cultura, de la evolución. Pero eso no quiere decir que porque venga de abajo tenga menos impacto que una verdad absoluta desde el Olimpo, para nada. Escúchame bien, mientras nuestra ingenuidad nos lleve a la lucha social, a la resistencia, nosotros estamos perdiendo, seguiremos perdiendo. O sea, eso es lo que ellos quieren, que nosotros seamos comunistas, que ellos vengan a ponernos la democracia y a ponernos la justicia y la ley, porque nosotros estamos resistiendo y quebrando los valores. No tenemos que ir a esa lucha, ya mirá los resultados, la resistencia frente al imperialismo, frente a las luchas de clases. Los comunistas son socios. El comunismo ha sido el ariete el pretexto para llevarnos a esto. ¿Qué te parece? Entonces ahora nosotros no vamos a quedarnos en el pasado, porque eso no lo vamos a renovar, no lo vamos a poder cambiar. Eso ya fue. Tenemos que pensar y proyectar el futuro. Y el futuro es, bueno, ¿qué podemos hacer juntos? Porque ellos se agotaron ya con eso. O sea, se quedaron con todo. Y resulta que ahora necesitan consumidores. Y entonces si necesitan consumidores, por naturaleza nos necesitan. Y entonces nosotros podemos ahí, no te voy a decir poner condiciones, porque no le puedes poner ninguna condición. Te van a aplastar siempre cuando le querrás poner condiciones. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Yo conservo tu patrimonio, tenés asegurado tu futuro, tus hijos, tus corporaciones, tu banca, tu fondo monetario, quédate con todo eso, te lo regalo. Pero yo voy a dignificar a los míos. Le voy a dar salud, le voy a dar educación, le voy a dar trabajo, le voy a dar vivienda, le voy a dar bienestar. Le voy a hablar dignidad, humanismo, hermano. Y se van a resistir, y sí, ya se están resistiendo. Pero si vos observás, nuestro mejor aliado, silencioso, es la presencia de China y Rusia en el continente. Eso es nuestro mejor aliado. Ni siquiera necesitamos de ellos, pero para nosotros es un potencial extraordinario. Porque, ¿sabes qué? Lo que vamos a lograr con eso, una cosa muy simple, que nos escuchen. El hecho de que China y Rusia estén merodeando alrededor de Estados Unidos a 500 kilómetros de su frontera, eso va a hacer que nos escuchen a nosotros. O sea, ese es el comunismo que ellos no pueden detener. No, ya a nosotros los vencieron y los recontrahicieron pelota. Pero frente a eso, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Es una penetración de inteligencia. La ruta de la seda, la ruta no sé cuánto, la ruta de que el pescado grande se come al chico. Entonces ahora nosotros tenemos que congraciarnos con el futuro que viene. Por eso le podemos señalar a Estados Unidos sus errores,
Por eso podemos decirles que todos los que lo asesoran son unos pobres diablos. No entienden estos fenómenos. No saben, no tienen ni idea. Ni idea. Yo escuché ayer porque busco información, un asesor que mandaron a El Salvador, habla muy bien español, para entender el problema, porque Bukele había regresado de China. Y entonces Estados Unidos mandó un vedor, un alcahuete, va. Pobre diablo. O sea, no tienen ni idea, ellos van a alcahuetar, escuchan, hablan con todos y después van y hacen todo un memorándum y se lo presentan y dicen esto. Y esos son los asesores, nuestros enemigos. Eso, las embajadas, las cámaras de comercio, toda esa gente no sabe para quién trabaja. Pero en fin, yo hoy quería tocarte este tema de por qué nos acusaron de comunismo y por qué envalentonaron, hicieron ídolos a los que ellos consideraron que eran los líderes que iban a atentar contra el imperio. Imagínate. Mañana posiblemente tengamos otro tema. Nosotros estamos hurgando en cosas que la gente generalmente no conoce. No es que vamos a descubrir el hilo negro, tampoco. Pero estamos trabajando. Este es trabajo, esta es tarea. Si yo no tengo la fortuna, si nosotros tenemos la fortuna de que seamos escuchados y interpretados y entendidos, y la lucha se va a prolongar. La lucha se va a prolongar porque los parámetros no van a cambiar. Ese es el problema. Y como ves, con este marco envidiable, te mando un gran abrazo. Te digo que estamos trabajando todos juntos. Tal vez ahora no veas los resultados. Nunca cuando uno pone la semilla y la tapa en el surco, ve la semilla. Pero al poco tiempo, si te das una vuelta por el lugar donde sembraste, vas a ver los retoños florecientes en todas partes. Esa es nuestra tarea. Nosotros no vamos a cosechar nada. Nosotros somos sembradores. Vos sos sembrador. Tus hijos son sembradores. Tus nietos son los que van a cosechar. Por eso tenemos que hacer un trabajo muy prolijo. Porque los que van a disfrutar de estas bonanzas van a ser nuestros descendientes. Por eso tenemos que trabajar prolijo y enseñarles a cultivar la tierra también. O sea, la tierra, como en este caso, se cultiva con mucho sacrificio, con mucho desdén, con muchos inconvenientes. O sea, no es todo florido. En fin, mañana te mando un abrazo y mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece?